¿Te perdiste? ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. A todos los discípulos de la hora décima, bienvenidos a este encuentro semanal. Los saludamos porque como sabemos que hay discípulos en distintos lugares del mundo, los saludamos desde Colombia, desde la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá, y bienvenidos todos. Bienvenido Padre Justiniano. Yo soy el Padre José, por si acaso no saben mi nombre, y como siempre, felices de estar en este encuentro semanal con Jesús. Padre José, muy buenos días. Un saludo a todos nuestros discípulos de la hora décima. Y como dice el Padre, de pronto están en otro horario. Si están en Europa, 7 horas más adelante. Si están en México, como hace 8 días. De pronto están una hora más atrás. Entonces, aquí en donde estamos, en la zona centro de Colombia, son las 10, la hora décima. La hora décima. Bueno, muy bien. Este domingo fue un domingo fabuloso de la palabra de Dios, tantas, ¿cómo se dice?, enseñanzas, sobre todo tantas enseñanzas que nos trae la Escritura y que nos confortan. Yo celebro la misa también virtualmente y se transmite por el YouTube, el sitio de YouTube de la parroquia de la Santa Cruz de Tunja, y mucha gente quedó realmente tocada por el mensaje del domingo, porque es que en tiempos de pandemia como estamos ahora, el que se nos haga esta invitación a través del profeta Isaías, vengan todos, ¿sí?, y lleven lo que necesiten, gratis, no gasten el sueldo en lo que no alimenta, ¿sí?, y 3 alimentos se proponen ahí: el trigo para el pan, la leche, ¿sí?, la leche, que incluye obviamente el cuidado de los niños y digamos una alimentación básica, y llevar el agua en una tierra en donde escasea el agua, como es la Tierra Santa. Allá el agua es bendita, es un bien muy, muy precioso. Y luego la multiplicación de los panes en el Evangelio, como cumpliendo esa profecía, esa promesa. Ahora es el pan vivo bajado del cielo, el que se entrega como alimento, y signo de esa entrega, esta multiplicación, este prodigio de la multiplicación de los panes y de los peces. Y San Pablo, que también deja una No. enseñanza en lo que dice el Padre. Yo creo que los textos de este domingo fueron muy apropiados para el tema de la pandemia, porque está en juego una de las necesidades esenciales del ser humano, el alimento. El alimento, y no solamente el alimento, Padre, o bueno, digamos un alimento, pero de otra clase, claro, que es la certeza en medio de la incertidumbre. El apóstol Pablo dice, incluso con esas palabras, yo tengo la certeza, y a mí me llamaba tanto la atención, y lo comentaba justamente, que en una época en que se ha ido acrecentando la incertidumbre, sí, una especie de temor que se va volviendo un temor colectivo, tanta información, y a veces informaciones que si uno les presta mucha atención realmente tendría que preocuparse. Si usted examina la red, no sé si le llegan mensajes, pero a mí me llegan cantidad de mensajes todos los días, y eso que yo no doy pie para que me manden ese tipo de mensajes,
pero me llegan mensajes diciendo, estas son las revelaciones de la hermana tal, del padre tal, del vidente tal, que esta sí, mejor dicho, esta sí fue, Sí. esto No sé. ya es... En su merced le llegan esas cadenas, si no lo pasa a 10 personas, a 50 personas, le va a caer. Pues antes era bastante frecuente porque era por escrito que dejaban en las parroquias ese tipo de... Pero ahora esas cadenas, padre, en realidad son sistemas de acceso a los datos privados que tiene la gente. Entonces, si uno toma un mensaje de esos, lo abre, pero sobre todo si lo transmite, le está dando a la persona que envió eso, le está dando la información de sus propios datos, y eso es un peligro. Otra cuestión es que muchos necesitan subir el número de personas que ven sus videos para empezar a cobrar de YouTube por esos videos. Entonces, youtuber. Bueno, lo que sea. Pero lo que yo sí creo es que hay una incertidumbre, hay una especie de zozobra, de inquietud en los espíritus, en los corazones que hace que sean tan exitosas este tipo de mensajes que supuestamente aclaran las cosas. Pero en realidad todo eso yo prefiero que se quede allá. Yo esos mensajes ni los miro, padre. Yo lo primero que hago es borrarlos, los borro sistemáticamente. O sea, yo ese tipo de cosas no las miro. Pero en cambio la palabra de Dios sí me llama la atención, el apóstol San Pablo que dice, yo tengo la certeza, y hay que examinar quién lo dice y certeza en qué cosa, acerca de qué. Bueno, pero digamos esto es como el abrebocas de la degustación. El aperitivo. El aperitivo del de banquete nuestro que hoy... discipulado. Bueno, pensemos, padre, en el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? ¿Por qué llega a semejante declaración? Él tiene momentos en que le gana, podríamos decir, porque él por temperamento realmente él es muy, ¿cómo se dice? Muy especulativo, muy objetivo. Él casi no se deja dominar por las emociones, por los sentimientos. No le pasaba lo de Pedro. Sí, Pedro es mucho más afectuoso, ¿sí? Más sentimentalista. Pero a veces acelerado. Más emotivo, más acelerado. Pablo es más tranquilo. Si uno lee esas reflexiones, esas cartas, dice uno, este hombre era una inteligencia supremamente exquisita y sofisticada. Pero por momentos él nos entrega estos relatos donde abre su corazón y nos cuenta, algunas veces con detalles que son conmovedores, casi digo yo hasta las lágrimas, porque, por ejemplo, la manera como él se describe en esas declaraciones confidenciales. Él llega a llamarse el aborto de Dios, ¿sí? Él es un aborto, ¿sí? Él es un aborto. Él dice, yo fui sacado de manera traumática de un contexto de seguridad en el que yo vivía, ¿sí? Yo era fariseo, los fariseos eran los que mejor estaban ubicados en la sociedad aquel entonces, era ciudadano romano. Celoso de la ley. Cumplidor de la ley, etcétera, etcétera, y fue arrancado de allá, de ese ambiente, como estaría un niño en el seno de su mamita, tranquilo, protegido, ¿sí? Y de pronto llega el momento en que se interrumpe eso y es obligado a salir prematuramente. El apóstol dice, a mí como un aborto también el Señor tuvo piedad y misericordia de mí. Y él se presenta en otros momentos como alguien que fue casado, que fue alcanzado como cuando están persiguiendo una presa, unos cazadores, y finalmente logran derribar a una y lo cazan, lo tumban. Allá en el camino de Damasco, sí, él fue derribado. A propósito, siempre lo presentan cayéndose de un caballo. Y no hay caballo. No habla de caballo. No hay caballos, pero de todas maneras derribado, fue derribado. ¿Qué le pasó al apóstol? Es que el apóstol, especialmente en el libro Los Hechos de los Apóstoles, lo presentan realmente en las múltiples tribulaciones que vivió, ¿sí?
como fue un espíritu misionero tan activo, tan intenso. Y él mismo describe las cadenas, los azotes, las cárceles que sufrió, el naufragio cuando iba para la ciudad de Roma. Sí, peligros en la ciudad, peligros por los caminos, peligros En todo lado. Y de las que lo salvaron, los discípulos. Unas veces lo salvaron, otras veces él con su astucia, porque era muy inteligente, también logró escaparse a última hora, Sí. por ejemplo, cuando lo iban a mandar a Jerusalén, pero eso era una estratagema de los enemigos para matarlo por el camino, y él dijo, no, yo soy ciudadano romano, yo apelo al César, a mí que me juzgue el César, y realmente al pedir eso, en realidad él no lo sabía, pero estaba prácticamente tomando su propia condena a muerte, porque el César finalmente lo condenará a morir por la espada. Padrecito, usted estuvo en Roma, y en Roma hay un sitio, una plaza famosa, se llama la Piazza Venezia. Ahí hay un rincón en la plaza, no lo destruyeron, construyeron una cosa ahí horrible que chilla en medio de toda esa belleza de la ciudad. Sí, construyeron esa Piazza Venezia, una especie de máquina de escribir gigante en mármol blanco. Sí, pero en la parte de atrás hay un lugar que es invisible para la mayoría, digo yo, de todos los peregrinos que van a Roma, que es la famosa cárcel Mamertina, cárcel Mamertina. Y ahí se encuentra un sótano, uno baja un sótano allá hasta como a unos 10 metros abajo, y allá hay un cepo en piedra y unas cadenas amarradas a ese cepo. Y parece ser que era el último lugar donde amarraban a los condenados a muerte, que llevaban al Coliseo, que está como a 1 kilómetro de distancia. Y ahí, según la tradición, estuvieron las últimas horas de su vida prisioneros el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Entonces, el que habla aquí en esta carta es un hombre que sabe de tribulaciones, ¿sí? Que ha pasado toda la vida. Ha pasado por muchísimas tribulaciones. Lo que dice ese padre, o sea, de estar tan tranquilo, de estar ahí con sus raíces en el fariseísmo, en su ciudadanía, estaba ahí quietico y se sale de ahí y le viene, en cambio, decir uno, uy, se puso a seguir a nuestro Señor, le fue muy bien. Prepárese para la batalla. Es que es una paradoja. Por eso es una estafa espiritual los que le venden a la gente la idea de que los que siguen a Cristo se les solucionaron todos los problemas. No, porque esa no sería una vida humana. La vida humana tiene problemas y contradicciones y altibajos. Eso forma parte de la vida. Lo que sí es cierto es que el que encuentra a Jesús, el que encuentra a nuestro Señor, encuentra una manera nueva de vivir todos estos acontecimientos. Una certeza de la que habla el apóstol un sentido, Pablo. ya tiene sentido. Los problemas, todo eso tiene como la manera de afrontarlos. La manera de afrontarlos. Sí, el para qué, que a veces uno no, o el por qué, que a veces uno no conoce, no sabe. Sí, pero cuando uno conoce a Cristo, uno entiende el por qué y el para qué de las cosas. ¿Sí? Bueno, veamos entonces en palabras del apóstol, y aquí hay otra de esas frases que hay que escribirlas en letras doradas, en letras de mármol o en piedra, no sé cómo, que no se borren, que no se puedan cancelar, porque forma parte de esas certezas fuertes de la vida cristiana, del discípulo de Cristo. Cuando uno llega a tener esa certeza, podríamos decir, recuerde, padrecito, el cuento del ratón que conté la vez pasada, que se tomó sus vinos que suelten y se paró en sus 2 paticas y decía, ahora sí suéltenme el gato. Pues bien, cuando uno llega a esta certeza, prácticamente esas certezas son como varios dones del Espíritu Santo en uno solo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo da fortaleza, el Espíritu Santo da conocimiento, da ciencia, da temor de Dios, una cantidad de dones maravillosos. Y podríamos decir que en estas palabras están contenidas prácticamente los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa palabra? Dice el apóstol, hermanos, está escribiendo a los romanos, ¿cierto? A los romanos. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Una pregunta
que ¿por qué la plantea el apóstol? Porque mucha gente le escribe a San Pablo diciéndole, ay, querido Pablo, pues sí, una maravilla conocerlo, una maravilla el mensaje y lo que usted nos enseñó y todo eso, pero le comento que a partir de ese momento yo he tenido problemas, tribulaciones de unas y de otras. Yo sí le digo, yo a usted lo aprecio mucho, pero yo ya no sigo con esto, yo ya no vuelvo a la comunidad, yo ya no me sigo reuniendo los domingos con mi comunidad, yo trato de guardar esto en secreto allá para mí solo porque es que esto me trae muchos problemas, muchas tribulaciones. Y el apóstol le responde, entre otras cosas, ustedes me hablan a mí de tribulaciones, pues yo les voy a decir, nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. Y él las enumera esas tribulaciones. ¿Cuáles son? Tribulaciones, la persecución, La angustia, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. La espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos ha amado. Vea, el aquel, sí, que aquí lo escriben con mayúscula, porque este aquel se refiere a una persona en concreto. Pero, ¿cuál es esa certeza? No simplemente en el aquel, o sea, yo confío en el aquel, ¿sí? No, sino que con ese aquel, que en este caso es Jesucristo, Él me ha amado. Me ama. Porque sin ella, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? De lo que aquí no tanto es la persona, sino el amor de Cristo. ¿Quién nos va a separar de ese amor? ¿Quién nos puede separar? Para a los papás cuando le dicen a los hijos, no es que no le conviene, y los apartan, y los encierran, y que no se hablen, y que no se vean, y colocan la autoridad, y ¿cómo se llaman? Eso es una caución, que usted no se me acerque. Los muchachos se siguen amando, a pesar de que los papás se opongan, a pesar que no les permitan verse, pero se siguen amando. Sí, a nosotros, ¿quién nos puede apartar de ese amor? La tribulación, nos pueden llevar a la cárcel, nos pueden juzgar, condenar, pero si uno se siente amado. Pero si la historia de la iglesia está llena de estos ejemplos. Sí. O sea, el apóstol no está hablando, bueno, está hablando en primera persona, a partir de su experiencia. Pero la historia de la iglesia tiene miles de hombres y mujeres que han hecho exactamente esa misma experiencia, ¿sí? Que los han quemado vivos, que los han despellejado, que les han cortado la cabeza, que los han puesto como de blanco para clavarle flechas, que los han echado a las fieras, que los han echado incluso al foso de las fieras, que, mejor dicho, los han tirado al agua, a las cisternas. ¿Qué no han hecho con los amigos de Jesús, con los discípulos de Cristo? Padre, se me va a acordar una de las notas que se habla y que lo dice el Papa Francisco en su último documento sobre la santidad en el mundo actual, es la alegría. Y ellos lo hacen con una alegría, con una tranquilidad. San Lorenzo, cuando lo colocaron en la parrilla y lo pusieron a asar, y bueno, ¿dónde están los tesoros de la iglesia? Y lo único que él contestaba, déme la vuelta que ya estoy asado por ese lado. No, y por ejemplo, esta adolescente, esta muchachita, no sé, padre, si es Cecilia, me parece que es Cecilia. Santa Cecilia. En Roma hay unas catacumbas, ¿no? Sí. Las catacumbas de Santa Cecilia. Y a mí me llamó tanto la atención cuando entré a esas catacumbas allá y vi ¿cómo se llama? La imagen que hicieron en mármol de Santa Cecilia. Y me llamó la atención que, primero, que es muy jovencita, tendría por ahí unos 13, 14 años. Pero lo segundo, que estaba expuesto el cuello así de ella y había como una cicatriz, una herida abierta aquí en el cuello. Y entonces la guía me explicaba que o nos explicaba a todos los que íbamos, que el verdugo, ¿sí?, el que aplicaba la pena capital, que era cortar de un golpe la cabeza del condenado, al ver esa niña, ¿sí?, su fragilidad, su belleza, porque era muy hermosa, y al mismo tiempo su decisión y su determinación, era él el que temblaba. Y entonces no dio el golpe con la fuerza y la contundencia con que acostumbraba a hacerlo, sino que un golpe
prácticamente dejó caer y el instrumento, el hacha, pues sí, cortó la yugular de Santa Cecilia, Cecilia. y realmente ella no murió decapitada, sino murió desangrada. Desangrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era tal la fuerza ¿de qué? De esto que dice el apóstol, del amor de Dios Del en amor. el corazón de los discípulos, que ellos se sentían capaces de enfrentar algo tan aterrador como es el martirio, como es la muerte, y sobre todo en estas condiciones tan extremas de violencia y de crueldad. Padre, y en todas las cartas de San Pablo creo que siempre, así como esta, encuentran unas frases impresionantes que lo van grabando a uno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que nos fortalece. Que nos fortalece. Bueno, entonces decimos que Pablo nos entrega en un resumen, como es el que está hoy en la palabra de Dios. Estamos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, a partir de los versos 35, 37 y 39. Son los 3 versículos que tomamos. El apóstol nos entrega una síntesis de su combate. Entre otras cosas, él presenta la vida cristiana en términos de un combate. Y lo que dice aquí son luchas, verdaderas luchas. Sí, las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Este es el verdadero combate espiritual. Obviamente han cambiado mucho las condiciones del combate, y los creyentes de esta hora, los discípulos de esta hora, pues tendrán otra clase de combates, ¿sí? Y yo creo que uno debería tener claro cuáles son sus combates, en dónde está librando sus más principales combates. Sería una buena pregunta para los discípulos de la hora décima: ¿cuáles son sus combates? ¿Con quiénes tiene que combatir? ¿Contra qué tiene que combatir? Porque es importante identificar cuáles son los combates. Porque soldado advertido no muere en guerra, pero una bala perdida lo puede... No, soldado advertido no muere en guerra. Uno tiene que saber contra qué combate y cuáles son sus combates. Sí, el apóstol Pablo habla de la vida cristiana en términos de combate, de manera que... A mí me ha llamado la atención el título. No la he visto, una película que dice El diablo viste a la moda. ¿Y no ha visto la película? No la he podido ver. Yo la he visto como 10 veces. Sí, El diablo viste a la moda. Entonces, lo que dice el padre, el combate de hoy es otra moda. No es como hace 20 años, el martirio hace 20 siglos, sino por eso el Papa, en la santidad en el mundo actual. Ya que usted trata esa película, para que la gente no se vaya a quedar, y es como así, como que el diablo viste a la moda. En realidad, el diablo es, en este caso, una directora de modas, que es una mujer demasiado tiránica y terrible, ¿sí? Y ella ya con sus consejeros, todo eso, tiene una revista que es, podríamos decir, la Biblia de todos los modistas y del mundo entero. Entonces ella es la que decide, este modista sí, esta colección sí, aquella no, pero la gente que trabaja con ella vive, digamos, un infierno de ¿qué sería? De presión, de bullying de la propia jefe que tiene a los empleados en una condición de sometimiento absoluto. Entonces el diablo viste a la moda, es decir, si supieran todos los modistas quién es el que les está dando las recetas de la moda, realmente lo pensarían 2 veces antes de ponerse esos vestidos, porque la jefe de eso es verdaderamente una mujer tiránica. Bien, pero digamos, eso es un paréntesis allá. Sí. Pero yo sí creo, padre, que hay muchos combates actuales que no tienen nada que ver con los combates que le tocaba librar a los discípulos de aquella época. Son muy distintos. ¿Usted claro. cuáles piensa como los más difíciles de todos? Padre, yo creo que el combate más fuerte es el tener la fortaleza en una sociedad donde se nos pide tomar parte. A veces nos cuesta o cuesta como sí o no, pero a veces yo creo que como católicos a veces andamos como de medias tintas y no tenemos la fortaleza, la valentía, la certeza en nuestro Señor, y terminamos como agachando la cabeza. El tema de los templos, el tema de tomar decisiones y claridad en ciertas posturas del mundo actual.
Sí, yo creo que son muchos los elementos sutiles que están ahí y que uno no los identifica fácilmente y que en un momento dado son combates que hay que librar, pero que se requiere una inteligencia espiritual para poder reconocer justamente los peligros y los enemigos. Por ejemplo, por decir algo, a ver si mis compañeros discípulos, yo me hago entender, la atomización, sí, pero no es nada de átomos, sino de un aislamiento progresivo o de un encerramiento progresivo de las personas en la vida social. Este sistema del urbanismo, ¿sí?, que ha ido creando espacios minúsculos, edificios inmensos con espacios minúsculos, ¿sí?, pequeñitos. Entonces es un hacinamiento porque hay 300, 400 apartamentos, es un hacinamiento en espacios pequeñitos. Y las personas se van reduciendo a ese espacio pequeñito, con puertas muy poderosas cerradas, con 3 y 4 candados, y la persona adentro. Y nadie entra ahí. La persona se puede morir ahí en soledad. La persona vive sola, no tiene a nadie, pero igualmente la persona no sale, no le gusta salir. Si sale va al supermercado, donde está con mucha gente sin estar con nadie. Si quiere virtualmente, consigue amigos virtuales, pero no amigos reales. ¿Sí? Entonces, esta atomización de la gente para mí es uno de los grandes enemigos de la humanidad en este momento, el aislamiento progresivo en el que se está metiendo la gente, que hace que la gente le pierda la capacidad realmente de la interacción social. En realidad, cuando uno se acerca a un apartamento y golpea y trata de entrar, lo primero que lo miran es allá por un agujerito, ¿sí? Porque si quieren no le abren la puerta. Y si le abren la puerta ponen una cadenita adicional para medio abrir y decir, ¿qué quiere? ¿Qué se le ofrece? ¿Sí? ¿Usted cree que uno puede decir, yo vengo a que hagamos un ratico de oración? Le cierran a uno la puerta y lo mandan. No, que lo vengo a que nos reunamos para estudiar la Biblia. ¿Qué tal? No, que si de pronto, pues para venir a la Santa Misa, Sí, muchas gracias. Es decir, hay una dificultad para entrar en relación. Entonces sacan videos de eso, padre, no sé, antes de ir a esos mensajes de interés, que lo hacen con uno también son hermanos nuestros, los testigos de Jehová, van 3 y golpean la puerta. ¿Qué quiere? Hablar con usted. ¿Cuántos son? 3. Hablen entre ustedes. Eso sí es una broma. No, pero es simplemente para decir que para mí uno de los peligros es que la gente está entrando en una pendiente cada vez hacia la soledad, hacia el aislamiento, y la experiencia de Jesús es una experiencia que requiere la comunidad, ¿sí? El equipo, el grupo, la familia. Si no, no hay verdadera experiencia del Señor. Bueno, mire por dónde nos lleva la palabra de Dios. Ya volvemos con otros mensajes que aún esperan salir de esta palabra que el Señor nos ha regalado. ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Diseñar, imprimir y comercializar productos editoriales con criterio ético y empresarial, atendiendo eficientemente las necesidades de los clientes, es la misión de Grafiboy. Grafiboy en Tunja, Avenida Colón número 2242, pasos arriba de la Secretaría de Salud.
creatividad y tecnología en artes gráficas. Amamos nuestra tierra, lo que somos, y por nuestra gente estamos dispuestos a hacer lo que sea, los sacrificios más grandes, porque sabemos que con ellos está nuestra historia de luchas y victorias y el futuro de nuestro pueblo. No podemos abrazarnos, no podemos estrechar nuestras manos, pero basta con saludarnos. Quitarnos el sombrero, como nos enseñaron nuestros abuelos, para decirles que estamos para ellos, que haríamos cualquier cosa por su merced. Pedirle por favor que qué nos va a aportar a nosotras las víctimas. Y también pues quisiera saber que por qué de verdad, si la muerte de mi hijo y de muchos jóvenes, ¿por qué lo hicieron? Esa respuesta la quisiera saber y que sea con toda la verdad. No voy a permitir por parte mía de que quede algún manto de duda frente a cada uno de los hechos, porque es mi compromiso moral. Aquí se están conociendo otros hechos de los cuales no tenían participación en la parte ordinaria y que para ello, así como ustedes, señora Idalí y señora Carmenza, están inmersos en su dolor, hay otras personas que también deben conocer cuál fue la situación. Salga sin tapabocas, que eso no pasa nada. Si no se lava las manos, no pasa nada. Siéntese ahí que eso no pasa nada. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiaarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. La Santa Misa es la cita de la familia Telesantiago con nuestro Padre Creador. Encontrémonos con Él de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y los domingos a partir de las 8 de la mañana a través de la señal de televisión, redes sociales y nuestra página web www.canaltelesantiago.com. Recuerda que en Telesantiago oramos por ti. ¡Mija! ¡Mamá! Esto hizo corto otra vez. Llámese a don Arturo que se cobra barato. Pero esos arreglos suyos siempre quedan mal. Véngase para acá ya, por favor, y me arregla eso. Tranquila, doña María, que usted sabe que yo siempre le cobro barato. En Colombia mueren al año más de 200 personas en accidentes eléctricos en el hogar. Evite sanciones legales. Contrate técnicos electricistas con matrícula profesional CONTE. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Nuestro canal Telesantiago ha estado acompañando a los boyacenses por 20 años, siendo la imagen del amor para nuestra comunidad, y hoy más que nunca en tiempos de dificultad seguiremos siendo tu familia, porque en Telesantiago oramos por ti. Gracias a Telesantiago, cabeza del Padre Justiniano, reconocimiento y agradecimiento para su personal técnico de producción, para estos muchachos y muchachas que han sacrificado su tiempo, su familia, para llevar hasta los hogares esta señal y poder que muchas personas pudieran vincularse a estas celebraciones. Aprovecho para agradecer al Padre Justiniano, a todo el equipo de trabajo de Telesantiago. Canal Telesantiago, la imagen del amor, a quien le damos este agradecimiento particular en cabeza del Padre Justiniano y también de todo ese equipo de trabajo que han asumido realmente con amor, con alegría, con responsabilidad este compromiso. Le pido a todas las personas que sintonicen este canal, que es unas enseñanzas muy hermosas, son las maravillas de Dios que hace con nosotros. Desde sus casas, un aplauso para los miembros de Telesantiago.
Telesantiago, televisión de nuestra tierra. Desde el mes de marzo hemos escuchado todos los días cuán importante es protegernos para evitar el COVID-19. Cómo debemos usar el tapabocas. Hemos cambiado también nuestras rutinas y hasta la forma de saludarnos. Pero lo que no nos han dicho es que lo más importante es el bienestar y la tranquilidad de nuestras familias. Quedémonos en casa con la familia Telesantiago. Bueno, seguimos viendo cuáles son las tribulaciones de los discípulos de este tiempo. De este tiempo, sí. Uno se imagina los tiempos del apóstol Pablo, pero no tienen nada que ver con estos tiempos. Esos tiempos son muy difíciles, muy difíciles. Martirio, las persecuciones del mundo actual son muy distintas. Ahora hay otra clase de martirios. Y hay otra clase de ataques. Sí, otra cuestión digamos, otro peligro, es que prácticamente la gente está como vacunada, como adormecida. Hay un autor que fue muy famoso a finales del siglo pasado, se llamaba Herbert Marcuse. Él escribió una obra que se llamaba El hombre unidimensional, ¿sí? Y entre las cosas que dice él, que me parecen muy bien dichas, es que existe una especie de adoctrinamiento a través de los más media, de los medios de comunicación, ¿sí? Un adoctrinamiento que prácticamente como que uno dice sí, y uno todos los días está recibiendo más y más doctrina, una doctrina laica, una doctrina secular, una doctrina pagana, una doctrina de que deje así, no se meta, eso no es problema suyo, la situación, bueno, cada uno defendiendo su pequeño beneficio, ¿sí? Y este mundo como que se va a pique progresivamente, pero en ese adoctrinamiento nadie reacciona, y en cierto modo uno vive para su trabajo, desde que se despierta en la mañana, alístese para ir a trabajar, llega en la tarde agotado, después de haber trabajado a las 8 horas, ¿sí? Fatigado, 2 horas más en el transporte del bus, transporte público, llega realmente cansado y a consumir lo que completa la doctrina. Es decir, que así las cosas están bien, es decir, que no se le ocurra protestar, ni manifestar, ni rebelarse, que todo está bien así. Y entonces lo divierten un ratico hasta que le gana a uno el sueño, se queda dormido y al otro día vuelve y comienza la jornada. Entonces yo digo, ese es otro de los grandes peligros actuales, que es este adoctrinamiento permanente en que uno vive y uno ni siquiera se da cuenta de las contradicciones, de las injusticias, de lo que está mal hecho, ¿no? Porque uno está como drogado, está drogado por la última película, por la última telenovela, por el último reggaetón, por el último escándalo de los artistas, por el deporte, uno está drogado. Entonces, en ese adoctrinamiento difícilmente hay como una lucidez y un estar despierto para la palabra de Dios. Y en la velocidad que andamos, lo que dicen, hay tantas cosas que hacer, tantas propuestas que este tiempo no nos deja la contemplación. Este tiempo no nos da tiempo. No nos da tiempo, y decía los papas, la herejía del mundo actual es el activismo. Ya, me sé una historia, les voy a contar una historia a los discípulos de la hora décima. Resulta que un día Dios le preguntó allá a los ángeles que atienden el call center del cielo, y dijeron, bueno, ¿de qué se quejan los seres humanos en la tierra? ¿Sí? ¿Cuáles son sus quejas principales? Y habían hecho justamente un estudio allá y dijeron, pues Señor, ¿quién lo va a creer? Pero todo el mundo se queja de que no les alcanza el tiempo, de que no tiene tiempo. No hay tiempo. ¿Sí? Y se disculpan que no te mandan saludes, ni te invocan, ni te recuerdan, porque es que no les alcanza el tiempo. Y el Señor dijo, ¿y qué?
¿qué podemos hacer? Y entonces, en su infinita sabiduría, dijo, ya sé, les voy a dar una hora adicional, la hora 25, para que tengan ahora sí tiempo de hablar conmigo, ¿sí? Porque yo necesito encontrarme con ellos en algún momento. Les voy a dar la hora 25, que tomen las 24 horas para ellos, pero una horita diaria se las voy a encimar, ¿sí? Y apenas llegó la hora 25, tú, gracias a Dios, una horita más, sí, inmediatamente el patrón extendió, bueno, vamos a tomar media horita más de esa hora adicional para el trabajo, porque hay mucho que hacer. Entonces se acaba media hora extra y se pone una media hora más de trabajo, y esa otra media hora, y así, y todo el mundo comenzó a ocupar, y en menos de nada se había ocupado la hora 25, y todo el mundo volvió a tener la misma impresión de que no quedas, que acabamos de enumerar, y muchas más que ustedes podrían decir, no, mis tribulaciones no son tan sofisticadas allá como dicen los padres, son otras tribulaciones, ¿sí? Sí, a nivel grande, a nivel pequeño, en el hogar, en la familia, pueden haber tribulaciones, pueden haber dificultades, y esas son las que a veces angustian. Cambio de ponerse a ver la misa, sí, no se hace el almuerzo. Sí, no. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y las personas pueden decir, pues me separa el que tengo tantos problemas en la casa que no tengo tiempo para el Señor. Bueno, me separa lo que presenta la primera lectura del Evangelio, el alimento. El alimento. Pero el apóstol San Pablo dice, no, estoy seguro, tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ningún poder creado, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces ahí está un testimonio, cada uno podría perfectamente decir, mire, yo después de mucho tiempo me he dado cuenta también que como el apóstol Pablo, yo también he logrado hacer un camino victorioso, yo también he combatido el buen combate de mi fe, y ahora puedo dar testimonio junto con Pablo y con todos los que a lo largo de estos 20 siglos han dado ese testimonio, que en verdad nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Bueno, ahora el Evangelio, Padre. El Evangelio, sí señor. El Evangelio. San Mateo. El contexto. Estamos en San Mateo capítulo 14, versos 13 al 21. Entonces, el contexto es la muerte de Juan el Bautista. ¿sí? Acaba de ser decapitado allá en la cárcel y se riega la noticia y todo el mundo se lamenta. Nuestro Señor se entera de la muerte del Bautista, que entre otras cosas es su primo, que es su primo. Y Jesús en cierto modo sabe que así como han podido con este profeta tan querido y admirado por la gente, también los enemigos ahora van tras él, porque desde el principio nuestro Señor sabía que tenía un grupo de intereses y de enemigos que no soportaban su presencia y su mensaje de ninguna manera, y hacían planes para destruirlo, para acabar con él. Ese es el primer contexto. También, Padre, el contexto es que San Mateo aquí ya está en el discurso eclesiológico, el de la comunidad, no ya un solo, pasaron los milagros, el discurso sobre los milagros, sobre las parábolas, las 7 parábolas que leímos los domingos, y ahora es también ese sentido eclesiológico, de comunidad, de multiplicación, todo esto. Hay otro elemento aquí del contexto, es que Jesús quiere encontrar un momento para orar, para descansar, ¿sí? Y él le dice a los discípulos, vámonos a un lugar apartado, a un lugar, ¿sí? Como él frecuentaba mucho las aldeas que estaban alrededor del lago de Galilea, pues fácilmente encontraba quien lo trasladara de un lugar a otro. Eso había allá sí era conocido. Sí, y había muchísimas barcas que hacían ese trayecto, lo llevaban a nuestro Señor, y entonces lo llevaron para un sitio, digamos que en el plan de nuestro Señor era un lugar solitario. Él quería estar un poquito descansado, pero las jornadas de nuestro Señor eran muy intensas y muy extensas, agotadoras. Dicen algunos pasajes de la Escritura que no encontraban tiempo ni para comer. Desde
Por las noches, cuando llegaba a descansar a la casa o a donde se hospedara, ahí había gente esperándolo y toda la gente de la población, mejor dicho, aprovechaba para llevarle, ¿sí? Apenas rayaba el sol, nuestro Señor se levantaba muy temprano y se iba a buscar un lugar apartado para orar. Aquí está buscando un lugarcito así para descansar con sus apóstoles, pero oh sorpresa, no sé quién filtró la información. Cuando la gente se dio cuenta, lo siguió a pie desde los pueblos y al desembarcar Jesús vio una gran multitud. Ya había una multitud que lo estaba esperando. Esa mirada del Señor a la multitud dice aquí que sintió compasión por ellos. En otro lugar, el mismo sentimiento va acompañado de un comentario. ¿Sí? Dice, sintió compasión de ellos porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces la mirada, y yo pensaba ayer cuando estaba celebrando la Santa Misa y pensaba en la multitud de discípulos que ahora son su Santa Iglesia, si esa multitud de discípulos no se parece también a esta multitud. Y yo encontraba que sí, que realmente en 2000 años no ha cambiado esa multitud. O sea, también nosotros, Él nos mira y dice, siguen siendo mi aprisco, mi rebaño, ¿sí? Cuánta necesidad, cuánto sufrimiento, cuánto desamparo, cuánta debilidad. Mi pueblo, mi rebaño, mi iglesia, ¿sí? Mis amigos, tanto sufrimiento. Y eso no hizo el Señor al ver la gente, no dijo, no, vamos a otra parte. No, aquí hay mucha gente, me voy. No, dice no. Él desembarca y se encuentra con la gente, la compasión. Cuando a veces eso, termina el día, llega a la casa a descansar. Padre, que tiene un minutico a escucharme. Es una prueba. ¿Sí? Uno es capaz de tener la actitud de nuestro Señor. O una llamada telefónica, sí. Padre, mire que sí puede visitar a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, no sé qué, que están enfermitos, que necesitan hablar con un sacerdote. Sí, no, pero eso no es nada comparado a, digamos, no, ni siquiera nos aproximamos mínimamente a lo que eran las jornadas estrenantes de nuestro Señor. Pero el detalle es ese corazón de Cristo que llena su mirada de ese sentimiento de compasión, de compasión. Bueno, y nuestro Señor los evangeliza, ¿sí? Y ya es tarde, lo que dice ahí, que los apóstoles le dicen al atardecer, o sea que todo el día atendiendo esa multitud y la gente no se va, y todo el día nuestro Señor pase a uno, escucha a otros, hábleles a unos, hábleles a otros, todo el santo día, y esa multitud, ¿cuántos? 5,000 caballeros, sin contar las mujeres y los niños. Es una multitud impresionante, Padre. ¿Y qué hace nuestro Señor? Bueno, ¿qué le dicen a nuestro Señor? Despídalos. Sí, Señor, mire que es que ya está tarde y por aquí está despoblado y esta gente ha estado todo el día por acá y no han comido y de pronto el problema se agrava. ¿Por qué no los despide? ¿Sí? ¿Por qué no los despide? Los apóstoles pensando en nuestro Señor, pero realmente ellos están pensando en ellos están cansados. Los apóstoles están cansados, ellos no tienen el fuego de Jesús, no tienen la intensidad del amor de nuestro Señor, ellos están cansados. Despídelos, Señor, despídelos. Entre otras cosas, para ver si nos comemos un bocadito, porque aquí tenemos unos panecitos y unos peces y no hemos comido en todo el día y queremos como aquí entre nos, ¿sí? Eso es humanamente entendible. Claro. ¿Sí? ¿Y qué les dicen? El Señor les sale con una respuesta. Yo digo, uy, Dios mío, es que es para no aguantarse uno más este tren. Dicen, Señor, ¿cuál? ¿No? ¿Cómo así que despedirlo? Denle ustedes de comer. ¿Cómo así? O sea, encima de todo nos toca solucionar el problema del almuerzo de toda esta gente. ¿Y de dónde? ¿De dónde, Señor? Si tenemos ahí unos panecitos ahí para nosotros y que ni siquiera para nosotros alcanza. Dice el Señor, no, tráigame los panes y los peces, vamos a darles de comer a la gente. Un doble milagro, la multiplicación de los panes, pero fundamentalmente el gesto de compartir. El compartir, que es un verdadero milagro. Sí, yo digo que a veces la gente dice, es que no hay plata, el gobierno dice no hay plata, es que no hay plata. Y no es que no haya plata, ¿sí? El tema no es que no haya, el tema es que no se comparte, Padre. Volvemos a lo que José decía, nuestro mundo con la puerta
cerrada con 4 llaves, y es para mí, no es mi mundo, mi realidad, y no pensamos en eso, en el poder compartir lo mucho o lo poco que tenemos. Sí, y ahí, por ejemplo, piensa en la pandemia, padre, cuando dicen, es que todo el mundo debe quedarse confinado en la casa. Sí, entonces cuarentena, confinado en la casa. Pero una cosa es que estén confinados en una casa de 130 metros de grande, ¿sí? Un apartamento, algunos con jardines, con piscinas, ¿sí? Y con una cuenta bancaria que les permite mandar traer alimentos, ir a los supermercados, comprar con Netflix, con DirecTV, confinados, ¿eso qué confinado es? Pero otra cosa es que estén confinados en una piecita donde vive la familia con sus niños. A ver, vaya, confínese usted durante ese tiempo a ver si es fácil el mandato de que es que son indisciplinados, es que no colaboran, es que no atienden, es que no toman conciencia. No, es que hay gente que se muere de hambre si no sale a rebuscarse el pan de cada día. Y la despensa ya vacía. Claro, entonces no es fácil. Entonces, compartir, el milagro del compartir. Sí, el milagro del compartir que el mundo necesita. Y nuestro Señor les dice a los discípulos, no, Señor, denle ustedes de comer. Y en un mundo uno quisiera que fuera directamente con Dios. Dios solo da a los discípulos y los discípulos a la gente. Uno que queda esperando es que Dios directamente le dé, pero no, Dios actúa a través de las personas. El milagro es a través de los mismos discípulos. El milagro se realiza a través de los mismos discípulos que hacen posible el milagro del compartir. Y luego llega en abundancia. Pero miren que ya el tiempo se nos está agotando, Padre, y dejemos que el detalle de que quedaron 12 canastos llenos. Nuestro Señor hizo que quedara comida. ¿Y por qué quedaron 12 canastos llenos? Pues porque nuestro Señor estaba anticipando de manera, a través de este símbolo, en el alimento que Él estaba preparando para la iglesia, para el pueblo de Dios. El número 12 es el número que representa al pueblo de Dios. O sea, este pueblo nuevo que nacería también tendría su alimento. Sí, no solo es el alimento material, el alimento espiritual. Sí, el alimento la Eucaristía. Que ha sido enviado del cielo. Sí. No como el que comieron nuestros padres y murieron, sino el que nuestro Padre Celestial nos ha enviado, que es su propio Hijo, verdadero pan de vida. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Saludos a todos los que nos han seguido, los que en cualquier momento nos pueden ver. Lo hacemos con mucho cariño y esperamos que el Señor los bendiga, que les ayude como al apóstol Pablo a encontrar esa certeza, esa convicción y que puedan decir: nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios manifestado en Cristo. En todas estas tribulaciones yo salgo más que vencedor por la fuerza del amor del Señor en mi corazón. Entonces, que este pan de la palabra se haya multiplicado y sacie la necesidad y el hambre de todos los discípulos del Señor en todo el mundo. Dios los bendiga a todos. Feliz día para todos.